Denzel Washington, un nombre que hace temblar a millones de admiración. Un ícono del cine, un símbolo de perfección. Pero más allá de los reflectores, más allá de las estatuillas doradas, se esconde una historia que nadie ha contado jamás. Imagina a un hombre que conquistó Hollywood, pero casi lo pierde todo en el camino. Un actor que superó todas las fronteras, pero pagó un precio muy alto. Traiciones entre bastidores. Luchas personales que nadie vio. Momentos que podrían haber destruido para siempre su carrera. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué pasó realmente? Revelaremos los secretos más oscuros de Denzel Washington. Los bastidores sangrientos de una de las carreras más grandes del cine. Las verdades que Hollywood ha intentado ocultar durante décadas. Prepárense. Porque esta no es solo la historia de un actor. Esta es una historia de supervivencia. Suscríbanse al canal ahora y activen la campanita para las notificaciones. Y si son fans de Denzel Washington, dejen su voto para este video. Esto ayuda al canal a crecer y traerles aún más historias increíbles. Comencemos. En el pequeño pueblo de Mount Vernon, a algunas millas al norte de la animada Nueva York, Denzel Hayes Washington Jr. nació el 28 de diciembre de 1954. Era un periodo de transformación en Estados Unidos, con el movimiento por los derechos civiles ganando fuerza y redefiniendo el papel de los afroamericanos en la sociedad. Fue exactamente en este contexto de cambio que Denzel vino al mundo, como si estuviera predestinado a convertirse en una de las voces más respetadas de su generación. La familia Washington pertenecía a la clase media, un hecho notable para familias afroamericanas de aquel periodo. Su padre, Denzel Washington Sr., era un hombre de fe y trabajo, dividiendo su tiempo entre dos profesiones: pastor en la iglesia pentecostal local y empleado del servicio de abastecimiento de agua de la ciudad. Un hombre con presencia fuerte y principios sólidos, transmitió a su hijo valores como disciplina, honestidad y perseverancia, que marcarían su vida. Su madre, Lennis Lynn Washington, aportaba otra dimensión emprendedora a la familia. Propietaria de un salón de belleza, no solo cuidaba la apariencia de sus clientes, sino que también creaba un espacio comunitario de conexión, tan importante en los barrios afroamericanos. Determinada y trabajadora, Lennis mostraba a su hijo diariamente el valor del esfuerzo personal y la independencia. La comunidad en la que Denzel creció en Mount Vernon ofrecía un ambiente relativamente estable. Mientras muchas familias negras enfrentaban grandes dificultades económicas, la familia Washington conseguía mantener un nivel de vida decente. Esto no significaba ausencia de desafíos, pero ofrecía al joven Denzel una base más estable que a muchos de sus contemporáneos. Los primeros años de su infancia estuvieron caracterizados por la rutina familiar, las enseñanzas religiosas de su padre y la presencia constante de su madre. La iglesia desempeñó un papel fundamental en la vida de la familia Washington, sirviendo no solo como centro espiritual, sino también como espacio para encuentros sociales y culturales. En los bancos de la iglesia, Denzel aprendió a valorar las palabras, el tono y el poder del discurso bien estructurado, habilidades que serían cruciales para su carrera posterior. Sin embargo, no todo permanecería estable en la vida del joven. Cuando Denzel cumplió 14 años, un evento cambiaría radicalmente el curso de su vida: sus padres se separaron. El divorcio, que todavía era un tabú en la comunidad religiosa de los años 60, tuvo un impacto profundo en el joven adolescente. La separación de sus padres representaba no solo la disolución de la unidad familiar, sino también el cuestionamiento de los valores y certezas que habían guiado su infancia. Tras el divorcio, Denzel se fue a vivir con su madre. Este cambio marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, un periodo de adaptaciones y descubrimientos que lo llevaría por caminos inesperados. La ausencia diaria del padre creó un vacío, pero también abrió espacio para nuevas influencias y experiencias que moldearían al hombre que llegaría a ser. Las últimas páginas de la infancia de Denzel coincidieron con este momento de separación familiar, pero también con la apertura de nuevos horizontes. Los años siguientes traerían desafíos, elecciones difíciles y oportunidades que pondrían a prueba el carácter formado en los primeros años de vida. Tras el divorcio de sus padres, la adolescencia de Denzel comenzó a tomar un rumbo preocupante. El niño que creció bajo la disciplina rigurosa de un hogar religioso y valores tradicionales ahora se encontraba en un momento de rebeldía y reevaluación.
Las calles de Mount Vernon ofrecían tentaciones y compañías que lo alejaban cada vez más del camino que sus padres habían trazado para él. Denzel comenzó a acercarse a los jóvenes problemáticos del barrio. El adolescente que iba a la iglesia los domingos empezó a aparecer en lugares dudosos, conversando con chicos conocidos por pequeños delitos y comportamiento desviado. Las primeras señales de alerta no tardaron: notas bajas en la escuela, faltas injustificadas y un comportamiento provocador en casa. Lennis Washington observaba con creciente ansiedad la transformación de su hijo. Como madre soltera, que trabajaba largas horas en su salón de belleza, enfrentaba el desafío de criar a un adolescente rebelde sin la presencia diaria del marido. Entonces, en un momento crucial, tomó una de las decisiones más importantes para el futuro de Denzel. En 1970, con apenas 15 años, Denzel fue enviado a la Academia Militar Oakland en New Windsor, Nueva York. Para el adolescente rebelde, este momento parecía un castigo severo. Años más tarde, reconocería esta decisión como un punto de inflexión en su vida. Mi madre me salvó, declararía en varias entrevistas, reconociendo que sus antiguos amigos o acabaron en prisión o enfrentaron serios problemas legales. En la academia militar, Denzel descubrió un ambiente radicalmente diferente de las calles de Mount Vernon. Los días comenzaban antes del amanecer con ejercicios físicos intensos. Uniformes perfectamente planchados, botas pulidas y camas impecablemente arregladas formaban parte de su rutina. Las reglas eran claras, y las consecuencias de infringirlas, inmediatas. Inicialmente resistente, Denzel comenzó gradualmente a asimilar los valores de la academia. La disciplina, anteriormente considerada como impuesta desde fuera, se convirtió en un principio interno. La importancia de la precisión, organización y respeto por la jerarquía moldearon su carácter. Pero quizás lo más importante fue el desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Los instructores rápidamente observaron algo especial en el joven Washington. Su voz era naturalmente autoritaria, su comportamiento inspiraba confianza, y demostraba una rara capacidad de motivar a los otros cadetes. No tardó mucho en ser promovido a posiciones de liderazgo entre sus compañeros, experiencias que fortalecieron su autoconfianza y sentido de responsabilidad. Cuando regresó a la vida civil, Denzel era un joven diferente. El adolescente rebelde había sido sustituido por un muchacho centrado y disciplinado. Sus antiguos amigos probablemente ni lo reconocerían. Con una nueva actitud, volvió dedicándose a los estudios, mejorando significativamente su rendimiento académico. La transformación fue tan impresionante que incluso sus profesores quedaron asombrados con el cambio. Esta nueva fase marca el inicio de una trayectoria académica que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquier persona en Mount Vernon podría imaginar. El joven que casi se estaba perdiendo ahora tenía un propósito. Los años siguientes revelarían nuevos talentos y ambiciones, abriendo puertas para un futuro que nadie, ni siquiera el propio Denzel, podría haber previsto. Con la disciplina restablecida y su nuevo enfoque en los estudios, Denzel Washington concluyó la educación secundaria con notas que le permitían aspirar a estudios universitarios. En 1972, dio un paso importante en su trayectoria académica, matriculándose en la Universidad Fordham en Nueva York. Como muchos jóvenes de aquella época, Washington inicialmente buscaba una carrera que le ofreciera estabilidad y prestigio. La medicina parecía ser un camino prometedor, y eligió biología como su especialidad principal. Los primeros semestres en la universidad fueron dedicados al estudio de células, sistemas orgánicos y procesos biológicos. Denzel intentaba mantener buenas notas, pero algo faltaba. La pasión que esperaba sentir por la investigación no se manifestaba plenamente. Había un vacío que los libros de biología no podían llenar, una inquietud creativa que buscaba expresarse. En el verano entre el primer y segundo año universitario, Washington necesitaba un empleo temporal. Surgió la oportunidad de trabajar como consejero en un campamento de verano para niños. Este papel exigía paciencia, energía y la capacidad de interactuar con los niños del campamento, cualidades que Denzel poseía naturalmente. Aceptó el trabajo sin imaginar que esa experiencia cambiaría el curso de su vida. Entre las actividades del campamento, había una presentación teatral destinada a entretener a los participantes al final de la temporada. Cuando uno de los consejeros de la producción enfermó, Denzel fue llamado para asumir no solo la organización, sino también un papel en el espectáculo. Inicialmente hesitante,
acabó aceptando el desafío. El momento en que Denzel pisó el escenario de un teatro improvisado del campamento marca el inicio de una nueva pasión. Las luces simples, los escenarios elementales y el público entusiasta formado por niños crearon una atmósfera mágica. A medida que incorporaba el personaje, Denzel sintió una sensación de libertad y creatividad que nunca había experimentado antes. Las palabras fluían naturalmente, los gestos parecían orgánicos, y la conexión con el público era inmediata y fuerte. Tras aquel verano transformador, Washington regresó a Fordham con una nueva perspectiva. Los cursos de biología, antes considerados pasos necesarios para una carrera prometedora, ahora parecían distantes de su verdadera vocación. Después de reflexionar y mantener algunas conversaciones difíciles con la familia que inicialmente cuestionó la estabilidad de una carrera artística, Denzel tomó una decisión valiente: cambió su especialización a teatro. En la Facultad de Artes Escénicas, Denzel encontró profesores que reconocieron su talento innato y lo animaron a perfeccionar sus habilidades. Su entrenamiento militar anterior le proporcionó una disciplina rara entre los estudiantes de teatro, permitiéndole dedicarse intensamente al estudio de técnicas de interpretación, movimiento corporal y dicción. Después de obtener su diploma en teatro por Fordham, Washington continuó su formación artística ingresando en el renombrado Conservatorio Americano de Teatro en San Francisco. Esta institución de vanguardia ofrecía un programa riguroso que había moldeado a destacados actores del escenario americano. Allí, Denzel perfeccionó sus técnicas, amplió su repertorio y se preparó para los desafíos del competitivo mundo de la actuación profesional. Al final de sus estudios académicos, Washington estaba listo para dar los primeros pasos en una industria conocida por su dificultad, especialmente para actores afroamericanos. Armado con talento, disciplina y una determinación inquebrantable, regresó a Nueva York, epicentro de las artes escénicas americanas, para iniciar su búsqueda de oportunidades en los escenarios y, eventualmente, en las pantallas. De vuelta a Nueva York, tras su preparación en el Conservatorio Americano de Teatro, Denzel Washington enfrentó la realidad de muchos actores en inicio de carrera: audiciones constantes, rechazos frecuentes y la lucha para pagar las cuentas mientras perseguía su sueño. La ciudad que nunca duerme era tanto escenario de posibilidades como de desafíos para un joven actor afroamericano en los años 70. Su talento y disciplina rápidamente comenzaron a dar frutos en el panorama del teatro alternativo. Las producciones off-Broadway, conocidas por su carácter experimental y enfoque frecuente de temas controvertidos, le ofrecieron sus primeras oportunidades profesionales significativas. Estos escenarios más pequeños, lejos de las luces brillantes de Broadway, servían como campos de entrenamiento para actores prometedores, permitiéndoles perfeccionar sus técnicas y ganar visibilidad. En obras como Winds of the Morning y Coriolanus, Denzel demostró su flexibilidad y dedicación al arte de la actuación. Incluso en papeles pequeños, invertía toda su energía y talento, transformando personajes secundarios en presencias inolvidables. Críticos locales comenzaron a notar al joven actor, destacando su presencia magnética y capacidad de aportar profundidad incluso a personajes con pocas líneas. El año 1977 marca su debut en la televisión, un medio que llegaba a millones de hogares americanos y ofrecía una visibilidad sin precedentes. La película para TV Wilma contaba la historia inspiradora de Wilma Rudolph, una atleta olímpica que superó la parálisis infantil para convertirse en una de las corredoras más rápidas del mundo. En esta producción, Denzel interpretó a Robert Eldridge, el marido de Wilma, en una interpretación comedida y emocionalmente sincera, que llamó la atención de productores y directores. En los bastidores de Wilma, Washington conoció a la actriz Pauletta Pearson, que se convertiría en su esposa en 1983, formando una de las uniones más duraderas de Hollywood. Este encuentro personal significativo coincidió con el momento en que su carrera comenzaba a ganar impulso. 3 años después de su debut en TV, Denzel finalmente apareció en la gran pantalla con la película Carbon Copy en 1981. En este drama comedia, interpretó a Roger Porter, hijo de un director blanco que nunca supo de su existencia. La película abordaba cuestiones raciales a través de una conexión increíble entre padre e hijo, ofreciendo a Washington la oportunidad de demostrar sus habilidades cinematográficas. Aunque la película en sí recibió críticas mixtas. Sin embargo, con la serie St. Elsewhere, lanzada en 1982, Denzel ganó reconocimiento nacional. Interpretando al Dr. Philip Chandler,
Un médico residente dedicado e idealista, Washington entró en los hogares americanos semana tras semana durante 6 temporadas. La serie, que se desarrollaba en el ficticio y decadente Hospital St. Eligius en Boston, era conocida por su realismo, enfoque innovador y elenco talentoso. St. Elsewhere ofreció a Denzel no solo estabilidad financiera, sino también la plataforma perfecta para perfeccionar su arte frente a las cámaras. El formato de la serie permitió que su personaje se desarrollara a lo largo del tiempo, enfrentando desafíos profesionales y dilemas morales que revelaban diferentes aspectos de sus capacidades de interpretación. A medida que el Dr. Chandler conquistaba al público de TV, Denzel continuaba buscando oportunidades en el cine durante las pausas de la serie. El equilibrio entre proyectos de TV y cinematográficos estableció las bases para el siguiente gran paso en su carrera, cuando papeles aún más importantes estaban por venir, elevando su estatus en la industria del entretenimiento. A medida que los años 80 avanzaban, Denzel Washington estaba listo para superar el estatus de actor prometedor y consolidar su lugar entre los grandes talentos de Hollywood. El año 1987 marcaría su reconocimiento por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, abriendo un camino prestigioso que pocos actores afroamericanos habían conocido hasta entonces. En la película Cry Freedom, un grito de libertad, dirigida por Richard Attenborough, Washington interpretó a Steve Biko, el carismático activista sudafricano anti-apartheid, muerto por la policía en 1977. La transformación de Denzel en Biko fue completa, desde la postura hasta la pronunciación, cada detalle fue trabajado con esmero. En escenas poderosas, capturó la elocuencia, el coraje y la humanidad del líder sudafricano, creando un retrato digno de su importante legado. Esta interpretación intensa le valió a Washington su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Aunque no ganó en esta ocasión, la nominación señalaba que Hollywood estaba notando su talento excepcional. La nominación también destacó su capacidad de elegir papeles sustanciales y socialmente significativos, característica que se convertiría en una marca distintiva de su carrera. Apenas 2 años después, en 1989, Denzel no solo recibió otra nominación, sino que también ganó su primera estatuilla de oro por el papel de Silas Tripp en Glory, Tiempo de Gloria. En esta película, ambientada durante la Guerra Civil Americana, Washington interpreta a un exesclavo que se une al primer regimiento formado exclusivamente por soldados negros del Ejército de la Unión. La escena en que su personaje es azotado, con lágrimas discretas resbalando por su rostro mientras se niega a gritar, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia del cine americano. Al recibir el Oscar como mejor actor de reparto, Denzel celebraba no solo un logro personal, sino que también abría puertas para otros actores negros en una industria históricamente restrictiva. Su breve discurso de aceptación, conciso y elocuente, agradecía a sus padres y mentores, demostrando la modestia que caracterizaría toda su carrera. En 1992, Washington ofreció otra interpretación notable en Malcolm X, dirigida por Spike Lee. Incorporando a este líder controvertido e influyente por los derechos civiles, Denzel se sumergió en la profundidad del personaje, presentando su evolución de pequeño criminal a una figura internacional respetada. Su transformación física y psicológica fue tan completa que muchos la consideran su mejor interpretación, incluso décadas después. La Academia reconoció su trabajo excepcional con una nominación al Oscar como mejor actor, aunque en esta ocasión el premio fue para Al Pacino. El punto culminante del reconocimiento llegaría en 2001, cuando Washington rompió barreras, ganando el Oscar como mejor actor por el papel del policía corrupto Alonzo Harris en Training Day, Día de Entrenamiento. Denzel era apenas el segundo actor negro en ganar en esta categoría, 38 años después de Sidney Poitier. Su interpretación de un personaje carismático, peligroso y moralmente ambiguo demostró su voluntad de explorar personajes complejos, distantes de su propia personalidad. Este segundo Oscar consolidó el estatus de Washington no solo como uno de los mejores actores de su generación, sino como una fuerza transformadora en Hollywood, cuyo talento superó cuestiones raciales y abrió camino para una nueva era de oportunidades para actores negros en la industria cinematográfica. Mientras los premios confirmaron el reconocimiento de la industria, la consistencia y diversidad de los papeles elegidos por Denzel Washington consolidaron su posición como uno de los actores más respetados de Hollywood. A lo largo de los años 90 y 2000, construyó una filmografía impresionante, alternando entre personalidades históricas,
Héroes comunes y figuras complejas que desafiaban categorizaciones simples. En 1993, Washington actuó en 2 películas importantes que demostraron su versatilidad. En Filadelfia, compartió pantalla con Tom Hanks en una de las primeras producciones de gran presupuesto que abordaba abiertamente la epidemia del SIDA. Como el abogado Joe Miller, inicialmente homofóbico pero que acepta defender a un colega despedido debido a la enfermedad, Denzel creó un personaje que evoluciona de manera creíble, reflejando el mismo camino de concientización de la sociedad americana sobre el SIDA. En el mismo año, The Pelican Brief, el informe Pelícano, lo reunió con Julia Roberts en un thriller político basado en el bestseller de John Grisham. Como el periodista Guy Grantham, Washington demostró encanto y determinación, ayudando a desarrollar una investigación peligrosa sobre asesinatos que apuntaban a los más altos niveles del gobierno americano. En 1995, Crimson Tide, Marea Roja, presentó a Denzel como el teniente comandante Ron Hunter, oficial ejecutivo en un submarino nuclear en un enfrentamiento tenso con el capitán, interpretado por Gene Hackman. La película exploraba cuestiones de poder, responsabilidad moral y las potenciales consecuencias catastróficas de las decisiones tomadas bajo extrema presión. La dinámica entre los 2 actores experimentados creó uno de los duelos de actuación más memorables de la década. Uno de los papeles más aclamados de Washington llegó en 1999 con The Hurricane Huracán, donde interpretó al boxeador Rubin Hurricane Carter, injustamente condenado por un triple homicidio. Su transformación física para el papel fue impresionante, con Denzel adoptando la constitución y los movimientos de un boxeador profesional. Aún más notable fue su capacidad de presentar el viaje emocional de Carter, desde la ira y desesperación iniciales hasta la paz interior que finalmente encuentra incluso tras las rejas. Su interpretación le valió un Globo de Oro como mejor actor y una nueva nominación al Oscar. En la década siguiente, Washington continuó diversificando sus papeles. En Deja Vu, exploró el territorio de la ciencia ficción en un thriller de viajes en el tiempo. American Gangster lo reunió con el director Ridley Scott en una historia ambientada en el mundo criminal del Harlem de los años 70. Interpretando a Frank Lucas, un chofer transformado en uno de los mayores traficantes de heroína de Nueva York, Denzel ofreció un retrato matizado de ambición, inteligencia y brutalidad. Cada uno de estos papeles destacó diferentes aspectos del excepcional alcance de Washington como actor. De la intensidad contenida a la explosión controlada, de la dignidad moral a la ambigüedad ética, demostró la capacidad única de humanizar cualquier personaje, independientemente del lado de la ley en que se encuentre. Esa habilidad de ir más allá de los estereotipos y crear figuras multidimensionales continuaría definiendo su carrera en las décadas siguientes. Este compromiso se extendía más allá de las obras comerciales. Washington apoyaba sistemáticamente iniciativas educativas para jóvenes actores negros, así como festivales y programas que promovían a directores afroamericanos en formación. Su filantropía discreta financiaba becas y oportunidades para que voces diversas fueran escuchadas en la industria del entretenimiento. A medida que su carrera avanzaba, se hacía cada vez más evidente que el legado duradero de Washington no se expresaría solo a través de sus interpretaciones memorables, sino también por su trabajo constante para transformar Hollywood en un espacio más inclusivo, donde historias afroamericanas pudieran ser contadas en toda su riqueza y complejidad, por creadores negros y para un público global. La perspectiva de Washington sobre la representación de los negros en el cine siempre fue multidimensional. En vez de limitarse a historias de sufrimiento o victimización, aunque reconociera la importancia de abordar el legado de la esclavitud y la segregación, él buscaba historias que celebraran la resistencia, la creatividad, la inteligencia y la diversidad de la experiencia negra. Este enfoque se reflejaba tanto en sus elecciones como productor como en sus papeles como actor. Denzel entendía que el poder de las historias no está solo en su capacidad de entretener, sino también en su potencial de moldear percepciones culturales e inspirar generaciones. En entrevistas, frecuentemente mencionaba su responsabilidad como artista negro de abrir puertas para otros y usar su plataforma para contar historias que anteriormente habían sido ignoradas por el sistema de estudios. Este compromiso con la obra de Wilson no era accidental. Washington reconocía en este dramaturgo un cronista fundamental de la vida afroamericana, cuyas historias capturaban los matices, complejidades y toda la humanidad de los personajes, frecuentemente marginalizados o estereotipados por los medios tradicionales. Al transferir esas narrativas a la gran pantalla,
Denzel no solo honraba el legado de Wilson, sino que ofrecía al público mundial una mirada auténtica sobre la experiencia afroamericana en sus múltiples dimensiones. Como productor, Washington demostró una capacidad perspicaz de identificar y apoyar obras que ampliaban la representación de los negros en el cine. En Safe House, produjo una película que, aunque se presentaba como un thriller de acción, subvertía sutilmente las expectativas, colocando a un héroe negro complejo en el centro de la narrativa. De modo similar, en el documental Grammys, que se concentraba en las experiencias de 12 jóvenes afroamericanos, usó su influencia en la industria para dar visibilidad a historias que raramente llegaban a las pantallas. Además de su notable carrera como actor y director, Denzel Washington se estableció como una fuerza transformadora en la industria cinematográfica a través de su compromiso inquebrantable con la representación auténtica de la experiencia afroamericana. Una de sus contribuciones más significativas al panorama cultural americano fue un proyecto ambicioso de adaptar para el cine todo el ciclo Pittsburgh de August Wilson. Una colección de 10 obras que documentan la experiencia afroamericana a lo largo de todo el siglo XX, cada obra representando una década. Después de dirigir y actuar en Fences, una adaptación de la obra ambientada en los años 50, Washington asumió la responsabilidad de producir las otras 9 obras, garantizando que ese importante legado literario sería preservado en forma cinematográfica. Casi una década después de su debut como director con Antwone Fisher en 2002, Washington regresó detrás de las cámaras con The Great Debates en 2007. Basado en eventos reales de los años 30, la película narraba la historia del equipo de debates del Wiley College, una institución histórica negra que desafiaba las barreras raciales compitiendo contra universidades de élite con estudiantes predominantemente blancos. Una vez más, Washington eligió un tema que resonaba con su propia trayectoria, la búsqueda de la excelencia académica e intelectual como medio para superar obstáculos raciales. Además de dirigir, también interpretó el papel de Melvin B. Tolson, el profesor que entrena al equipo de debates. La película destacaba el poder de la educación y la elocuencia como instrumentos de resistencia y emancipación para la comunidad afroamericana, un tema recurrente en las elecciones artísticas de Denzel. Este compromiso se extendía más allá de las obras comerciales. Washington apoyaba sistemáticamente iniciativas educativas para jóvenes actores negros, así como festivales y programas que promovían a directores afroamericanos en formación. Su filantropía discreta financiaba becas y oportunidades para que voces diversas fueran escuchadas en la industria del entretenimiento. A medida que su carrera avanzaba, se hacía cada vez más evidente que el legado duradero de Washington no se expresaría solo a través de sus interpretaciones memorables, sino también por su trabajo constante para transformar Hollywood en un espacio más inclusivo, donde historias afroamericanas pudieran ser contadas en toda su riqueza y complejidad, por creadores negros y para un público global. La perspectiva de Washington sobre la representación de los negros en el cine siempre fue multidimensional. En vez de limitarse a historias de sufrimiento o victimización, aunque reconociera la importancia de abordar el legado de la esclavitud y la segregación, él buscaba historias que celebraran la resistencia, la creatividad, la inteligencia y la diversidad de la experiencia negra. Este enfoque se reflejaba tanto en sus elecciones como productor como en sus papeles como actor. Denzel entendía que el poder de las historias no está solo en su capacidad de entretener, sino también en su potencial de moldear percepciones culturales e inspirar generaciones. En entrevistas, frecuentemente mencionaba su responsabilidad como artista negro de abrir puertas para otros y usar su plataforma para contar historias que anteriormente habían sido ignoradas por el sistema de estudios. Este compromiso con la obra de Wilson no era accidental. Washington reconocía en este dramaturgo un cronista fundamental de la vida afroamericana, cuyas historias capturaban los matices, complejidades y toda la humanidad de los personajes, frecuentemente marginalizados o estereotipados por los medios tradicionales. Al transferir esas narrativas a la gran pantalla, Denzel no solo honraba el legado de Wilson, sino que ofrecía al público mundial una mirada auténtica sobre la experiencia afroamericana en sus múltiples dimensiones. Como productor, Washington demostró una capacidad perspicaz de identificar y apoyar obras que ampliaban la representación de los negros en el cine. En Safe House, produjo una película que, aunque se presentaba como un thriller de acción, subvertía sutilmente las expectativas, colocando a un héroe negro complejo en el centro de la narrativa. De modo similar, en el documental Grammys, que se concentraba en las experiencias de 12 jóvenes afroamericanos,
usó su influencia en la industria para dar visibilidad a historias que raramente llegaban a las pantallas. Además de su notable carrera como actor y director, Denzel Washington se estableció como una fuerza transformadora en la industria cinematográfica a través de su compromiso inquebrantable con la representación auténtica de la experiencia afroamericana. Una de sus contribuciones más significativas al panorama cultural americano fue un proyecto ambicioso de adaptar para el cine todo el ciclo Pittsburgh de August Wilson. Una colección de 10 obras que documentan la experiencia afroamericana a lo largo de todo el siglo XX, cada obra representando una década. Después de dirigir y actuar en Fences, una adaptación de la obra ambientada en los años 50, Washington asumió la responsabilidad de producir las otras 9 obras, garantizando que ese importante legado literario sería preservado en forma cinematográfica. Casi una década después de su debut como director con Antwone Fisher en 2002, Washington regresó detrás de las cámaras con The Great Debates en 2007. Basado en eventos reales de los años 30, la película narraba la historia del equipo de debates del Wiley College, una institución histórica negra que desafiaba las barreras raciales compitiendo contra universidades de élite con estudiantes predominantemente blancos. Una vez más, Washington eligió un tema que resonaba con su propia trayectoria: la búsqueda de la excelencia académica e intelectual como medio para superar obstáculos raciales. Además de dirigir, también interpretó el papel de Melvin B. Tolson, el profesor que entrena al equipo de debates. La película destacaba el poder de la educación y la elocuencia como instrumentos de resistencia y emancipación para la comunidad afroamericana, un tema recurrente en las elecciones artísticas de Denzel. Además de sus papeles en el cine y teatro, Denzel Washington construyó un legado discreto, pero significativo a través de la filantropía. De acuerdo con sus valores y convicciones, su generosidad se manifiesta no solo a través de donaciones financieras, sino por participación activa en causas que incentivan oportunidades para jóvenes desfavorecidos, especialmente dentro de la comunidad afroamericana. Una de las organizaciones más cercanas al corazón de Washington es el Boys and Girls Clubs of America, una red nacional de centros comunitarios que ofrece programas educacionales, de entretenimiento y de desarrollo para jóvenes. Esta conexión es profundamente personal. En su infancia en Mount Vernon, el propio Denzel frecuentaba uno de estos clubes, encontrando un espacio seguro y estimulante en un periodo vulnerable de su vida, especialmente tras el divorcio de sus padres. El club de chicos salvó mi vida, declaró Washington en varias ocasiones, reconociendo cómo la organización lo mantuvo lejos de las calles y lo conectó con mentores positivos en la adolescencia. Esta gratitud se transformó en un compromiso vitalicio con la institución. Además de significativas contribuciones financieras a lo largo de los años, Denzel sirvió como representante nacional y miembro del Consejo Administrativo de la organización, ofreciendo no solo recursos, sino también su visibilidad para expandir el alcance e impacto de sus programas. La educación representa otro pilar central de la filantropía de Washington. Reconociendo su papel transformador en su propia vida, creó becas de estudio en diversas instituciones educativas. En 1989, él y su esposa Pauletta hicieron una donación sustancial a su alma mater, la Universidad Fordham, creando el Fondo de Becas Denzel Washington para estudiantes de teatro con dificultades financieras. De forma similar, en 1995, la pareja hizo una donación histórica a la Universidad Wiley en Texas, una institución histórica para afroamericanos, presentada en su película The Great Debates. Esta donación permitió la renovación del departamento de teatro de la universidad, beneficiando a generaciones de estudiantes afroamericanos interesados en artes escénicas. Su compromiso con la educación se extiende también a la Escuela de Artes Nelson Mandela en Port Elizabeth, Sudáfrica, donde Washington no solo contribuyó financieramente, sino que también visitó personalmente la escuela, interactuando con los alumnos e inspirándolos a perseguir sus sueños a pesar de las dificultades. Una característica distintiva del enfoque filantrópico de Denzel es su preferencia por mantener muchas de sus contribuciones lejos de los reflectores. A diferencia de las celebridades que buscan publicidad para cada acto de caridad, Washington frecuentemente hace donaciones anónimas o poco divulgadas, reflejando su entendimiento de la filantropía como expresión auténtica de valores, no como herramienta de relaciones públicas. Esta discreción hace imposible catalogar completamente su generosidad, pero ocasionalmente surgen historias: financiamiento de viviendas para veteranos sin hogar,
Apoyo a programas de rehabilitación para dependientes químicos, contribuciones para restauración de iglesias históricas de las comunidades negras y patrocinio de programas de mentoría para jóvenes cineastas afroamericanos. En la base de este amplio espectro de iniciativas filantrópicas está un principio unificador, la convicción de Washington en la importancia de retribuir, usando su éxito y recursos para crear oportunidades para aquellos que vienen después de él, especialmente para jóvenes que enfrentan los mismos desafíos socioeconómicos y barreras raciales que él superó. En Hollywood, donde el desperdicio y el lujo frecuentemente definen el estilo de vida de las celebridades, Denzel Washington se destaca como una notable excepción. A lo largo de su carrera de 4 décadas, construyó un perfil personal caracterizado por la discreción, profesionalismo y simplicidad, que contrasta fuertemente con el brillo deslumbrante de la industria cinematográfica. Independientemente de su riqueza sustancial y estatus de superestrella, Washington mantiene un estilo de vida notablemente moderado. Raramente aparece en eventos mundanos impresionantes fuera de los estrenos de películas o ceremonias de premiación. Su residencia en Los Ángeles, aunque confortable, está lejos del estilo ostentoso característico de las propiedades de las celebridades, reflejando su preferencia por el confort auténtico, no por demostraciones superficiales de riqueza. En los sets de filmación, Denzel es conocido por su casi legendaria dedicación profesional. Colegas y directores frecuentemente comentan sobre su ética de trabajo precisa, puntualidad impecable y dedicación al perfeccionismo. Conocido por memorizar no solo sus líneas, sino guiones enteros, Washington aborda cada papel con una preparación laboriosa y una intensidad concentrada. Este enfoque disciplinado, indudablemente influenciado por su entrenamiento militar inicial, estableció un estándar para actores más jóvenes y consolidó su reputación como uno de los profesionales más respetados de la industria. No tengo tiempo para juegos, declaró en una entrevista, resumiendo su filosofía profesional. Vienes preparado, haces tu trabajo y respetas el tiempo de todos. Este enfoque directo, aunque a veces interpretado como una intensidad intimidante, es ampliamente percibido como una expresión de su compromiso con la excelencia, no como arrogancia. A diferencia de muchas celebridades contemporáneas, Washington se mantiene sistemáticamente lejos de escándalos mediáticos. Su vida personal permanece exactamente eso, personal. Nunca ha sido blanco de tabloides por comportamiento excéntrico o controversias públicas, prefiriendo que su trabajo, no su vida personal, domine los titulares. Esta discreción se extiende también al mundo digital. En una era de autopromoción constante a través de las redes sociales, Denzel elige no participar. No posee cuentas oficiales en Instagram, Twitter u otras plataformas, evitando la trampa moderna de la exposición digital continua. No tengo nada que vender aparte de mis películas, comenta él, rechazando la idea de que las celebridades deberían compartir cada aspecto de sus vidas con el público. En los raros vistazos ofrecidos de su vida detrás de las cámaras, aparece un hombre con gustos sorprendentemente simples. Washington se describe como un lector apasionado, frecuentemente sumergido en biografías históricas o literatura clásica. Cocinar es otra pasión, una actividad que él describe como terapéutica y gratificante. Existe algo tranquilizador en preparar una comida para tu familia, explica él, revelando un lado doméstico que contrasta con su fuerte personalidad pública. El ejercicio físico regular también forma parte de su rutina, no solo para mantenerse en forma para papeles exigentes, sino también como disciplina personal que refleja su compromiso más amplio con el equilibrio y el bienestar. Estas características personales, discreción, profesionalismo, evitar controversias y valorización de la simplicidad, no son características aisladas, sino elementos interconectados de un carácter coherente. Juntos, esbozan el retrato de un hombre que, a pesar de su fama extraordinaria, permanece conectado a valores fundamentales y una identidad auténtica que trasciende los papeles que interpreta en la pantalla. Cuando hablamos sobre legado en la cinematografía contemporánea, el nombre de Denzel Washington resuena con fuerza y profundidad. Más que un actor, se ha convertido en un símbolo de excelencia artística y representatividad, abriendo puertas e inspirando a generaciones de talentos afroamericanos que lo siguieron. Su camino en el cine no fue simplemente una serie de papeles, sino una revolución silenciosa. Cada personaje interpretado por Denzel cargaba una capa de complejidad y humanidad que superaba estereotipos. Él no solo actuaba, sino que transformaba cada papel en una declaración poderosa sobre identidad,
dignidad y potencial humano. La versatilidad de Washington es impresionante. Navega con maestría entre dramas intensos, películas históricas, thrillers de acción y producciones inspiradoras. De Malcolm X a Training Day, de Glory a Remember the Titans, cada personaje cobra vida gracias a su interpretación única. Él no solo interpretaba personajes, los humanizaba. Para el joven actor negro, Denzel representaba más que éxito. Era un faro de posibilidades. Antes de él, papeles complejos y personajes principales raramente eran destinados a actores afroamericanos. Washington rompió esas barreras, probando que el talento no conoce fronteras de color u origen. Su influencia se extiende más allá de las pantallas. Como director y productor, continuó creando espacios para nuevos talentos. Usó su plataforma para contar historias que de otra forma habrían sido silenciadas, dando voz a narrativas importantes de la experiencia afroamericana. Los premios y reconocimientos son solo la parte visible de su impacto. 2 Oscars, 3 Globos de Oro y numerosas otras distinciones testimonian su excelencia. Pero su verdadero legado se esconde en las vidas que inspiró, en los sueños que alimentó y en las barreras que ayudó a superar. Washington nunca se contentó con ser solo una estrella. Fue un modelo de integridad, compromiso social y excelencia artística. Sus discursos, elecciones de carrera y comportamiento fuera de los sets de filmación demostraron un compromiso profundo con la dignidad y emancipación de la comunidad negra. Las nuevas generaciones de actores lo ven como un pionero. No solo un actor exitoso, sino un verdadero portador de cambio cultural. Probó que es posible ser brillante, ser negro y ser reconocido a escala mundial, sin perder su autenticidad. Su legado es una lección poderosa. El talento no tiene color, pero la representatividad importa. Denzel Washington no solo abrió puertas, las abrió ampliamente, creando un camino más ancho y más luminoso para todos los artistas que vendrían después de él. Y así, llegamos al final de esta increíble historia sobre Denzel Washington. En los comentarios, díganos cuál es su película favorita con Denzel Washington. Suscríbanse al canal ahora. Activen la campanita para notificaciones, para no perderse historias exclusivas como esta. Si les gustó el video, dejen su voto y compártanlo con sus amigos. Esto ayuda a nuestro canal a crecer y seguir ofreciendo el mejor contenido. Nos vemos en el próximo video.